Muy buenos días, hermanos. Pues vamos a continuar con el estudio de este segundo capítulo de la segunda carta de Pedro. Hace 8 días estábamos viendo el versículo 3, donde Pedro al inicio les estaba diciendo que estos falsos maestros por avaricia van a hacer mercadería de ustedes, les dice, con palabras fingidas. Y vimos también el origen de esa palabra fingida, ¿verdad? Que en griego es la palabra plastos, que quiere decir moldeado o formado y que principalmente se refiere a barro, a cera o a piedra, ¿verdad? Y pues ahora, ¿cómo es que nosotros tenemos una palabra que tiene un sonido muy parecido a esta, ¿verdad? Que es la palabra plástico. Y que esta palabra, bueno, principalmente se refiere a aquellas palabras que se usan, ¿verdad? Y que se amoldan a las personas, a lo que ellas quieren escuchar. Que hay muchos predicadores que hoy día están compartiendo este tipo de mensajes con palabras que van precisamente a los oídos de aquellas personas que quieren escuchar lo que ellos quieren, ¿no? Y hablábamos también, ¿no?, del peligro, y hablábamos también de la tragedia de hoy en día, de que estos hombres enseñan dan este tipo de enseñanzas infladas y que van dirigidas a los oídos de aquellas personas que tienen comezón de escuchar lo que ellos quieren. Y que es nuestra responsabilidad también que podamos analizar y tener cuidado de todo lo que escuchamos y seamos como esos cristianos de Berea que Pablo menciona a los filipenses, a los de Tesalónica, diciéndoles que, bueno, esos cristianos de Berea eran mucho más nobles que los de Tesalónica, porque ellos recibieron la palabra con toda solicitud y ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era así, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro continúa ahí en el versículo 3, después de que les dice, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Dice, sobre los cuales, les dice Pedro, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, ¿verdad? Y aquí, hermano, hacemos referencia a esto porque muchas veces creemos que Dios no hace nada y que permite que falsos maestros o personas que nos ofenden o personas que nos lastimen, no les suceda nada. Y entonces queremos hacerlo nosotros. Eso era algo que ha perturbado, hermanos, a muchos. Incluso a muchas de las personas que son mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, David, él se sentía perturbado porque él pensaba que los impíos estaban saliendo con la suya. Pero luego él dice, pero yo fui al templo. ¿Y qué aprendió allí, hermanos? Que Dios está en control de las cosas y que Él precisamente va a arreglar cuentas con esas personas, con esos falsos maestros o con esas personas que le dañan, que te dañan o que te hacen mal o que te ofenden, ¿verdad? David fue lo que él aprendió cuando fue al templo a buscar al Señor. Él vio que Dios estaba en control de las cosas y que un día Dios iba a arreglar cuentas con ellos. Y lo mismo podemos ver en la vida del apóstol Pablo, porque Pablo fue maltratado muchas veces, una y otra vez. Y bueno, le dolían los golpes, le dolían los maltratos, le dolían también las injusticias. A él no le gustaba mucho. Pero cuando estaba siendo precisamente maltratado, él no permitió que los filipenses hicieran las cosas mal. Ellos querían hacer un hoyo en la cárcel para que Pablo se saliera y se fuera de la ciudad. Pero Pablo, él era un ciudadano romano y él los obligó a los filipenses a hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos de aprender, hermanos, cuando estamos estamos viviendo situaciones injustas o situaciones que nos duelen, hermanos, no debemos de buscar la manera de esquivar de una manera equivocada. Debemos de confiar en el Señor y hacer las cosas de una manera correcta. Pablo les dijo, miren, no se vengan ustedes mismos. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Nosotros, hermanos, debemos aprender a entregar todas esas cosas a Dios. Porque en el momento que tú estás siendo agredido, en el momento que te das cuenta de que alguien está haciendo algún mal contra ti, ¿verdad? Y en ese momento tú tratas de tomar venganza por tus propias manos, tú en realidad estás tomando el lugar de Dios, porque Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tú tomas la venganza en tus propias manos, te estás apartando simple y sencillamente del camino de la fe. ¿Te das cuenta? Y cuando nosotros, hermanos, la Biblia nos dice que andamos por fe, no quiere decir también que debemos de ser
personas todas tímidas, ¿no? Que todo mundo hace contigo como quieren, ¿verdad? Y eres empujado de un lado a otro, ¿verdad? Cuando hacen injusticias, cuando te acusan injustamente, cuando te atacan injustamente. No, no quiere decir que seamos así, todos tímidos y dejados. Lo que quiere decir es algo como esto, miren hermanos. Es como si tú le dijeras, mira, tú me has tratado mal, ¿verdad? Y como tú me has estado tratando mal, pues yo te voy a poner en las manos del Señor. De hecho, el apóstol Pablo, si recuerdan en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, él dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, ¿verdad? Porque el Señor se va a encargar, hermanos, de las personas que nos hacen mal. Y Pablo dijo eso, ¿verdad? Dijo, el Señor se va a encargar de él, yo ya se lo entregué en sus manos, porque él dice, mía es la venganza, ¿verdad? Yo pagaré, dice el Señor. Así que él se va a encargar de esos falsos maestros. Nosotros, claro, debemos de ser sabios para que cuando hay alguien que está enseñando algo mal, no seamos engañados. Por eso es la importancia de que podamos escudriñar las Escrituras. Y nosotros, claro que podemos sacar a la luz, claro que podemos decirlo, ¿verdad? Pero situaciones, hermanos, ya de vengarse de los falsos maestros o de aquellos que te hacen mal, eso solamente le corresponde a Dios, hermanos. Y Él, tarde que temprano, hermanos, va a hacer juicio contra esas personas. Había un predicador, ¿verdad?, que era muy liberal, que era muy famoso, de hecho, y cuando él murió, ¿verdad?, la iglesia, una vez que se enteró, comenzaron a correr con este dicho, ¿no? Y ellos decían, bueno, ya está mejor, ahora ya está mejor de lo que estaba en este mundo. Pero hermanos, así no es la cosa. Cuando una persona es un falso maestro y muere, no es así de fácil que nosotros digamos, bueno, ahora ya está mucho mejor, ¿verdad? Porque hermanos, nosotros no queremos pasar a la presencia de Dios y rendir cuentas de las cosas equivocadas que compartimos y que hicimos. No queremos pasar a la presencia de Dios y escucharle a Él decir, ustedes llegaron a este pasaje de las Escrituras que decía esto, pero trataron de suavizar las cosas porque tenías temor de ser criticado y no presentaste el Evangelio, no presentaste la enseñanza de la manera que estaba escrita. Hermanos, Dios nos dice que somos responsables ante Él por todo esto. Y vamos a tener que rendir cuentas, vamos a tener que rendir un informe de lo que hemos hecho en esta vida. De la misma manera, hermanos, lo vamos a hacer todos. Todos, nadie está exento de presentarse ante Dios y rendir cuenta de todo lo que hicimos y de todo lo que hablamos. Pedro concluye en este versículo 3, dice, y su perdición no se duerme, ¿verdad? Porque muchas veces, tal vez nosotros también pensamos que Dios estuviera sin hacer nada, ¿verdad? Que Él estuviera durmiendo, como si estuviera descansando, o como si no estuviera haciendo mucho en estos días y vemos tanta injusticia, tantas situaciones, tantos engaños. De hecho, Habacuc, él también pensaba de esa manera y se hacía muchas preguntas en relación a esto, pero Habacuc descubrió que Dios estaba actuando, de hecho, demasiado rápido para él. Ahora, Pedro nos da, a partir del versículo 4, hermanos, un ejemplo, ¿verdad? Muy triste, ¿no? De los ángeles que en este capítulo Pedro está mencionando, ¿verdad? Dice el versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y aquí dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Eso es algo fuera de lo común, hermanos, porque podemos pensar, ¿acaso pueden pecar los ángeles? Pues claro, hermanos, claro que sí, los ángeles pecan también y ese es un ejemplo en la manera que obra Satanás, ¿verdad? Luego, ahorita vamos a explicar todo eso. En el versículo 5 tenemos otro ejemplo que se refiere a Noé. Y aquí Pedro continúa diciendo, ¿verdad? En este versículo 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿verdad? Pedro aquí dice que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé
Y ahí ahora tenemos la referencia al mundo. ¿Verdad? Y luego en el versículo que sigue, en el versículo 6, Pedro da el tercer ejemplo, cuando dice que las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueron convertidas en ceniza. Ahí en el versículo 6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y ahí hace referencia en este versículo a la carne. Entonces, miren, hermanos, aquí tenemos tres cosas que Pedro menciona, hace referencia a estas tres cosas, ¿verdad? El mundo, la carne y el diablo. Solamente que Pedro aquí menciona, pues, al diablo primero, ¿verdad? Él dice, menciona al diablo, menciona al mundo y la carne. Estos, hermanos, son los tres enemigos de los cuales siempre debemos estar conscientes cada uno de nosotros, ¿verdad? De hecho, el apóstol Juan, que es conocido también como el apóstol, ¿verdad?, del amor, nos dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, el apóstol Juan no se refiere a las plantas, no se refiere al mar o a las montañas. Él está hablando del sistema mundial en el cual vivimos y que está en contra de Dios. Ahora, Pedro, hermanos, aquí nos habla primero, ¿verdad?, en cuanto al diablo, y nos indica que en el pasado Dios juzgó a los ángeles, ¿verdad? Y aquí estamos entrando en un tema, en una zona que es muy discutida. Es algo que es muy popular, de hecho, ha tomado mucha fuerza en la iglesia en esos días, en la iglesia carismática sobre todo, ¿verdad? Y muchas veces se le concede mucha atención, demasiada atención. De hecho, con relación al diablo y los demonios, hay muchos libros escritos, ¿verdad? Y muchas cosas por el estilo. Y bueno, nosotros suponemos, ¿verdad?, que el diablo tiene su lugar, pero nosotros en la iglesia, de hecho, debemos creer que es más necesario dar énfasis al Señor, ¿verdad? Y conocer más de Él, más de su carácter. Pablo dice a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, dice, a fin de conocerle, y está hablando de conocer a Dios, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Hermanos, para nosotros es vida eterna conocer a nuestro Padre Celestial, como lo dijo Jesús en su oración, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Entonces, del diablo lo único que tenemos que saber es que debemos de tener cuidado, ¿verdad?, de no ignorar sus artimañas. Pero muchas veces, ¿verdad?, se le da demasiada atención, como estoy diciendo. Ahora, aquí se encuentra mencionado en este versículo de la segunda carta de Pedro. ¿verdad? Está mencionado en la palabra del Señor. Por lo que, pues, vamos a explicar lo que está diciendo ahí Pedro en el versículo 4. De hecho, voy a explicar estos tres versículos, el 4, el 5 y el 6. El versículo 4 dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Pero muchos creen que este pasaje es en referencia al capítulo 6 de Génesis, pero esta, hermanos, no es nuestra opinión, ¿verdad? No es lo que hemos aprendido de nuestro pastor, porque no se refiere ahí a los hijos de Dios, ¿verdad? Ahí no se refiere que los hijos de Dios ahí mencionados, pues eran ángeles, ¿verdad? Porque ahí de hecho se está hablando de la genealogía del hombre, que era precisamente esa familia que iba llevando las cosas hacia la venida de Cristo y que le traería a él a este mundo, ¿verdad? Y ese linaje estaba entremezclado con el mundo, con el linaje de Caín, y eso produjo una generación mala, ¿verdad?, de hombres malos y perversos que provocó que finalmente Dios enviara el diluvio. Por eso, de ninguna manera este pasaje hace referencia al capítulo 6 que encontramos en Génesis, ¿verdad?, que muchos erróneamente los relacionan. Ahora, el próximo versículo, de hecho, el 5 se va a referir al diluvio, pero tiene un título completamente diferente, ¿verdad?, haciendo referencia al mundo. Ahora, aquí en el versículo 4,
es una referencia precisamente al diablo. Y déjenme explicarlo, hermanos. Las escrituras nos presentan algunos pasajes muchas veces muy nublados, ¿verdad? De hecho, Judas menciona también algo de esto, Apocalipsis menciona también algo, los profetas, Ezequiel y Jeremías también mencionan algo. Y antes de que, vamos a comprenderlo, antes de que el hombre llegara al mundo, ¿verdad? Ya habían muchas inteligencias creadas. Esta es la referencia de Pedro al estar hablando que Dios condenó, ¿verdad? A muchos ángeles. Antes de que el hombre llegara al mundo ya habían muchas inteligencias creadas, entre las cuales pues nosotros las conocemos, ¿verdad? Como ángeles. Y entre esos ángeles, que eran creación de Dios y que eran de hecho mensajeros de Dios, tuvo lugar una rebelión contra Dios. Y aparentemente algunos de ellos, ¿verdad?, decidieron seguir a Satanás. Aquí en la carta de Pedro se nos dice que algunos de ellos ya se encuentran encadenados, o sea, ya están encarcelados, pero unos cuantos pues aún no han sido llevados al lugar donde ya estén inactivos, sino que aún en este tiempo, hermanos, están pues muy activos en el mundo presente. Bueno, ahora estos son los demonios de los cuales nosotros leemos en las escrituras, en la palabra de Dios, ¿verdad? Que en el tiempo de Jesús y en el tiempo de la iglesia antigua, bueno, esos demonios llevaban a cabo manifestaciones espirituales. Ahora hoy en día, algunas iglesias que no tienen una sana doctrina, ¿verdad?, quieren vivir esas manifestaciones todavía sobrenaturales, quieren ver esas situaciones donde pasan cosas que parecen milagrosas, ¿verdad? Y anda queriendo sacar demonios. Pero bueno, hermanos, aun cuando parecen milagrosas, no necesariamente indican que Dios esté obrando ahí. Más bien es el diablo que está engañando, ¿verdad? Y él, aun cuando tiene cierto poder ilimitado, él está engañando a las personas, ¿verdad? Y prefiere tenerlos engañados ahí en todo ese tipo de situaciones para que no le resplandezca precisamente la luz del Evangelio del Señor. Pero lo que estamos viendo aquí en esta carta de Pedro hace referencia Pedro aquí a que esa situación tuvo lugar antes de que el hombre fuera colocado en la tierra. Hubo una rebelión contra Dios que fue encabezada por Satanás. Y la Biblia dice que él llevó junto a él a una gran cantidad de esas inteligencias creadas por Dios que nosotros llamamos ángeles, que fueron de hecho una tercera parte de todos los ángeles en el cielo. Y ahí dice Pedro que si él no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó, arrojándolos al infierno, fíjense. Y esa palabra ahí infierno, ¿verdad?, que se está mencionando, es una palabra muy poco común. De hecho, no se menciona en muchos lugares de las Escrituras. La palabra que se utiliza aquí es tártaros, que proviene precisamente del griego, porque los griegos hablaban de los perdidos, ¿verdad?, que viven en Tártaro. Y eso no es de la forma, perdón, que nosotros pensamos que es, hermanos. Miren, el infierno aún no ha abierto sus puertas realmente para recibir a los incrédulos hoy en día. Y no las abrirá, ¿verdad?, hasta después de mucho tiempo. Entonces el diablo, hermanos, realmente no está en el infierno aún. Él se encuentra en la creación de Dios. De hecho, él va a la presencia de Dios, según lo leemos en el libro de Job. Y luego él desciende aquí, a esta tierra, buscando a quien devorar, ¿verdad? Ahí, cuando va a la presencia de Dios, va para acusar a los santos, para acusarnos. Y después desciende y anda en la tierra, recorriendo, la verdad. De hecho, Pedro nos va a decir eso, que es como un león rugiente que recorre toda la tierra buscando a quien devorar. El diablo no está en el infierno, pero algunos de los ángeles, hermanos, ya están encarcelados. Y Pedro dice, hablando de esto, dice, sino que los arrojó, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y mire, ponga atención en esto, porque aquí tenemos otra palabra muy interesante. La palabra que se utiliza para prisiones, ¿verdad?, del original es seira o seiros. Esta es la palabra que se utiliza en todos los textos que precisamente mencionan prisión. Seira, o seiros significa cuevas
o cavernas, cuevas de tinieblas que son reservadas para el juicio. Entonces, muchas personas piensan que el infierno es un lugar de fuego, pero lo que indica la Biblia es que es un lugar de tinieblas. Y las tinieblas y el fuego, hermanos, no van juntos. Ahora, hay un lugar donde serán lanzados el diablo y sus demonios, ¿verdad? Que es el lago que arde con fuego y azufre. Y ahí serán lanzados todos los que no creyeron también al Evangelio. Y ahí sí va a ser, hermanos, un tormento eterno. Ese lugar, ¿verdad? El lago de fuego, el lago que arde con fuego y azufre, es un lugar reservado para el diablo y sus ángeles. De hecho, no fue creado para el hombre, pero el hombre va a ser lanzado ahí, ¿verdad? Porque no quiere estar en el cielo al no creer en Jesús. Y Dios no va a obligar a ningún hombre, hermanos, a quedarse en un lugar que él no cree y que no quiso. Entonces, ¿no creen? Pues Dios les va a decir, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Entonces, eso hay que considerarlo, hermanos. Por eso es la importancia de que nosotros examinemos nuestra vida y que verdaderamente examinemos si estamos en el camino o no, ¿verdad? Entonces, ¿pueden imaginarse, hermanos, pasar la eternidad en tinieblas para ser reservados al juicio? Esos ángeles aún no han sido juzgados. Y ese es el primer ejemplo, hermanos, de que Dios va a juzgar el mal, ¿verdad? Que va a juzgar a Satanás, que va a juzgar a aquellos ángeles que están aprisionados ahí, en esas cuevas, en esas cavernas. Y también de que Él va precisamente a juzgar a aquellos que son falsos. Entonces, Dios no está quedándose de manos aún cruzadas, aun cuando nosotros vemos que hay tanta maldad y que hay tantas situaciones, hermanos. No querramos nosotros tomar la venganza en nuestras manos. Dios está dándonos aquí en este primer ejemplo, ¿verdad? Nos está dando una miradita de que Él precisamente, hermanos, va a juzgar. Si Él ya arrojó, ¿verdad?, a esos ángeles que siguieron a Satanás y los arrojó a prisiones, ¿verdad? Y los tiene ahí cautivos en prisiones de oscuridad para el juicio, pues hermanos, debemos de confiar que Dios no está de brazos cruzados. Luego en el versículo 5, Pedro continúa diciendo, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Aquí Pedro, ¿verdad? De hecho, en el capítulo 3, él va a hablar en cuanto a 3 mundos diferentes. Él va a hablar con relación al mundo que era, con relación al mundo que es y con relación al mundo que vendrá. Pero Pedro aquí dice que él no perdonó al mundo antiguo, es decir, antes de Noé, sino que precisamente guardó a Noé, que era un pregonero de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La gente de ese tiempo, hermanos, eran impíos y ellos habían dejado a Dios fuera de sus vidas y estaban viviendo como si Dios no existiera y estaban viviendo en la carne. Ahora, hoy en día hay personas que después de tanto tiempo, hermanos, siguen viviendo en la carne, viven como ellos quieren, ¿verdad? Y además piensan sacar algo bueno de esa forma de vida. Es increíble, ¿verdad? Y es incongruente. Sin embargo, el apóstol Pablo precisamente también nos dice que no hay nada bueno allí en esa forma de vida. Porque el apóstol Pablo, él dice que él ha descubierto que en la carne no mora cosa buena, ¿verdad? En Romanos 7:18 dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Hermanos, el corazón del hombre en sí es malo y es malo continuamente. Y en aquel tiempo, ¿verdad?, que el apóstol Pedro estaba mencionando, ¿no?, de precisamente la gente que vivía en la época de Noé. En aquel tiempo, la violencia se encontraba en la tierra, por lo que Dios, hermanos, obró bien en traer juicio en esa época en particular. Y Él ahora hace bien también en traer juicio en esta época, ¿no?, para mostrar su enojo y su descontento contra el pecado. Miren, hermanos, muchas consecuencias que el hombre vive hoy por su pecado, ¿verdad?, son consecuencias fuertes y dolorosas, pero ni así se quieren arrepentir muchas veces. Y quizá esto, hermano, no te guste mucho, ¿verdad? Pero pues, hermano, lo siento, ¿verdad? Hermanos, miren,
Sucede que tú y yo vivimos en el mundo de Dios. Y este mundo va a funcionar según sus reglas, según sus preceptos. Tú puedes estar seguro de eso. Entonces, puedes conformarte a esto, ¿verdad? O puedes, si no te gusta, también salir del mundo. Aunque realmente no sé a dónde puedes ir si te sales de aquí, ¿verdad? Pero tienes que ir a un lugar. Claro, eso nadie lo podrá hacer y nadie lo querrá hacer jamás, porque pues no tenemos poder para crearnos una tierra, ¿verdad? E irnos ahí. Lo que debemos hacer, hermanos, es recordar que Dios, ¿verdad? Es un Dios todopoderoso y que Él es, que a través de su palabra, Él nos va a dar y nos ha dado las normas, nos ha dado los mandamientos y nos ha dado sus lineamientos y sus preceptos para vivir una vida hoy en día de obediencia a Él que le glorifique y le honre. Entonces la solución, si no nos gusta lo que Dios está haciendo, no es irnos de este mundo, sino es más bien obedecerle, alinearnos a sus preceptos y a sus mandamientos. Pedro termina aquí en el versículo 6, ¿verdad? Y nos da el tercer ejemplo cuando él dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo, dice, a los que habían de vivir impíamente. Vemos aquí como Dios juzgó precisamente la carne. Esta gente de Sodoma y de Gomorra estaban entregadas a la sodomía. La homosexualidad era algo aprobado en Sodoma, como hoy en día en muchos países. Y Dios no toma como algo pequeño, hermanos, el pecado, ese tipo de pecados, ¿verdad? Que de hecho, pues también en otra ocasión podríamos o poder compartir por qué Dios libró a Lot, porque cuando leemos de él, no nos parece nada bueno lo que él hizo y lo que le pasó, ¿verdad? Sin embargo, Dios le libró y nosotros debemos de saber por qué le libró. Pero lo que menciona aquí Pedro en estos pasajes, hermanos, 4, 5 y 6, es algo muy tremendo porque nos da precisamente 3 ejemplos de los muchos hechos de Dios en el pasado. Hermanos, Dios no ha cambiado y si Él ha hecho eso en el pasado, lo va a hacer en el futuro también. Él no va a tomar por inocente al culpable. Podemos descansar en su justicia. Podemos descansar en que Él precisamente va a juzgar, ¿verdad? Porque Él en el pasado juzgó a esos ángeles. En el pasado Él juzgó al mundo, en la época de Noé. En el pasado Él juzgó la carne, ¿verdad? Las situaciones que en el descontrol de la carne llevaron a las personas a cometer todo tipo de actos de impureza. Dios lo hizo. Y esos son ejemplos, hermanos, de que precisamente Dios no se queda con los brazos cruzados. Cuando hay un falso maestro, alguien que está enseñando algo equivocado, no pensemos, hermanos, que Dios no va a tomar en cuenta eso. Claro que no. Dios en el momento que Él lo determine, va a llamar a cuentas a esos hombres. Y hay de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, debemos de tener esto presente en nuestro corazón y en nuestra mente también. Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y Él no va a tomar por inocente a aquel que es culpable, culpable de no dar su palabra de una manera correcta, culpable de hacer situaciones que lastiman y que ofenden a otras personas de una manera deliberada. Vamos a detenernos aquí, hermanos. Les quiero pedir que por favor lean los siguientes versículos para que estemos más familiarizados con el contenido, pues para la próxima vez. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias porque podemos confiar que tú eres un Dios que cumples tu palabra. Gracias porque podemos descansar también en tu justicia. Líbranos, Señor, de querer tomar venganza por nuestra propia mano, de querer salir en defensa tuya cuando vemos tanta injusticia, tanto engaño. Líbranos, Señor. Que estos ejemplos que vimos nos recuerden, Señor, que tú verdaderamente traes a juicio a aquellos que se levantan y se rebelan contra ti, aquellos que
hacen en su vida lo que ellos quieren, o aquellos aún que viven en un pecado constante. Permítenos descansar en tu justicia, descansar en que tú eres un Dios que vas a llamarnos a cuentas un día, y ayúdanos a ser hallados por ti fieles al hablar tu palabra, Señor, al compartir tu evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.